Hola, gente. Bien, ¿en qué encíclicas papales se condena al liberalismo y por qué motivos? ¿Es verdad lo que dicen algunos exponentes de la nueva derecha cuando hablan de que era otro liberalismo y que hubo malentendidos que ya no aplican a la actualidad? Bueno, típicamente cuando se habla de este tema, muchos pueden llegar a pensar que nos estamos refiriendo solo a la encíclica Rerum Novarum de León XIII o a Libertas del mismo Papa, que hablan muy directamente del liberalismo. Pero en verdad, después de hacer este repaso, uno puede afirmar que a lo largo de los años y a través de diferentes papados, son múltiples las encíclicas que no solo critican al liberalismo y lo ven incompatible con el catolicismo, sino que también critican elementos constitutivos de esa ideología que todavía hoy se defienden. Bien, para entender este tema hay algo previo que es sumamente necesario explicar. El catolicismo coloca a un fenómeno de orden extraordinario como la fe por encima de la razón, aunque no necesariamente convierte a la fe y a la razón en algo contradictorio entre sí. Podría hablarse de que entre la fe y la razón hay una cierta complementariedad, aunque no sería 100% correcto porque desde la visión católica, en verdad, la razón está subordinada a la fe y en todo caso la sirve, confirmando lo que en un principio, por ejemplo, puede surgir a través de la revelación o de lo sobrenatural. Esto lo confirma el Papa Pío IX en la encíclica Qui Pluribus del año 1843, cuando dice: la fe y la razón se prestan mutua ayuda. La razón confirma y defiende las verdades de la fe. Ahora bien, esto es necesario decirlo para ir entendiendo las encíclicas que separan al catolicismo del liberalismo, porque realmente la corriente católica tiene todo un corpus que habría que poner sobre la mesa para entender en qué se cree desde la razón. Lógicamente habría que mencionar a la Biblia, pero también podemos nombrar el catecismo y a los distintos catecismos que se hicieron en la historia, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas papales, las bulas papales, los cánones que surgen como resultado de los concilios, lo que escribieron los santos y los sacerdotes, y dentro de eso se podría hacer una mención especial a las sumas que escribió Santo Tomás de Aquino, además de que también podrían entrar libros que tienen aprobación dentro del catolicismo hechos por distintos autores. Esto es muy necesario entenderlo en relación al tema de hoy, porque de toda esta serie de fuentes que acabamos de mencionar se desprende una lógica a través de la cual se ve a Dios, al ser humano, al propio ser, a nuestro final, a nuestra organización política o al trabajo de unas maneras muy concretas, y salirse fuera de esa lógica sería estar en el error. Todas estas fuentes, aunque esto suene sencillo, ayudan a entender qué es el bien, qué es el mal, por qué hay que seguir al bien y por qué hay que rechazar al mal. De ahí que cuando Félix Sardá y Salvani escribe en 1884 el libro El liberalismo es pecado, no dice que sea simplemente un pecado más, como, no sé, puede ser la ira si ayer justo tuviste un mal día y te dejaste llevar o algo así, sino que directamente lo califica como el pecado al liberalismo, porque representaría la principal actitud que induce a salirse de estos márgenes lógicos que tiene el catolicismo. Incluso vamos a ver que en algunas encíclicas se lo considera algo así como literalmente luciferino, porque es equivalente al no serviré, a la desobediencia, al desacato. Como dije antes, en estas encíclicas no se critica simplemente al liberalismo,
sino que a lo largo de los años se habla en contra de varios de sus elementos constitutivos, como podrían ser el indiferentismo religioso, el pseudo-racionalismo, nuevamente el indiferentismo, pero en este caso más aplicado a costumbres y a política, el pseudo-naturalismo, el pseudo-igualitarismo, el individualismo, el concepto de la libertad que tiene el liberalismo, el materialismo, la manera de ver la riqueza, la concepción del progreso y básicamente la concepción de la libertad. Bien, el indiferentismo ya lo encontramos criticado en el año 1832 por el Papa Gregorio XVI en Mirar y Vos, cuando veía que ciertos grupos le negaban toda autoridad a la Iglesia con el posible resultado de quitarle participación y promover una suerte de igualdad de creencias, cosa que si yo hoy tuviera que respetar el proyecto de vida del prójimo, estaría obligado a hacer. Más adelante, en el año 1864, el Papa Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, volvería a hacer una crítica similar, marcando el problema de no hacer distinción alguna entre la verdadera religión y las falsas, que algunos promovían, sin darse cuenta que con ello predican la libertad de perdición. Básicamente, en relación al indiferentismo religioso, que hasta hoy sigue siendo un elemento presente entre liberales y libertarios, desde el catolicismo se considera que es dañino porque en verdad fomenta el relativismo moral, una mezcla indiscriminada de valores y la desaparición del elemento religioso en las identidades de los pueblos que históricamente han sido católicos. Bien, sobre el pseudo-racionalismo sirve mucho tener presente lo que estuvimos viendo en la introducción del video, porque en verdad lo que siempre se ha pretendido desde esa corriente es llegar a conclusiones utilizando la razón al margen de la lógica que se desprende del catolicismo. Pío IX lo denunciaba en 1856 en Singulari Quidem, cuando decía: algunos vociferan con audacia que la fe se opone a la razón humana y proclaman la fuerza y excelencia de la razón humana elevándola por encima de la fe, con lo cual ahí vemos cómo surgía el problema de oponer la fe y la razón, o también a veces el cambiar el orden en el que se relacionan entre sí desde la perspectiva católica, cosa que, por ejemplo, hemos visto que ha sucedido cuando hice el video de la historia del individualismo. Eso lo vimos porque los autores de cabecera del liberalismo no han tenido en cuenta en nada las nociones de los católicos, por no decir que en algunos casos se han opuesto de manera directa a esas nociones. De ahí que, por ejemplo, algunos importantes libertarios actuales lleguen a la conclusión de que la justicia social es una aberración. Para entender más claramente la relación de los católicos con la razón, podría citarse otra parte de la misma encíclica que mencioné antes, en la que se dice: no reprueba ciertamente la Iglesia la afición de aquellos que quieren conocer la verdad, porque Dios hizo la naturaleza del hombre deseosísima de alcanzar lo verdadero, ni reprueba los estudios de la recta y sana razón, con los que se cultiva el alma, se investiga la naturaleza y son traídos a la clara luz los más recónditos secretos. De manera que ahí vemos cómo, con la forma correcta de utilizar la razón, no hay ningún conflicto entre fe y razón, justamente. A todo esto, sin dudas, podemos agregar lo que dice al respecto León XIII en la encíclica Libertas del año 1888, cuando menciona: el principal capital de todo el pseudo-racionalismo es la soberanía de la razón humana, que por negar a la razón divina y eterna, la obediencia debida y al declararse independiente, se constituye a sí misma en principio primero, fuente y criterio de la verdad. Esto significa que esa forma de razonar que se declara independiente de los principios católicos y que llega a conclusiones por su cuenta,
no es otra cosa que algo irracional para el catolicismo, un error, algo ilógico. Y vuelvo a repetir, en la historia del liberalismo, las conclusiones a las que se llegan no tienen en cuenta en lo más mínimo a los ideales católicos y en algunos casos directamente se oponen de manera concreta. Llegaron a esas conclusiones totalmente por su cuenta y ya vamos a ver a lo largo del video cómo este problema se agrava al llegar a otros conceptos como el de la libertad o el del uso de la riqueza. El indiferentismo también tiene desde la visión católica consecuencias de otro orden, por ejemplo en las costumbres. Pío IX, en el año 1863, critica en la encíclica Quanto Conficiamur, que va en aumento por todas partes, estimulada por los escritos antirreligiosos, vergonzosos y obscenos y por espectáculos teatrales, el establecimiento casi por doquier de casas de prostitución, y se promueven también con otras malas artes los más monstruosos errores. En este caso vemos la clara diferencia con el liberalismo, donde ellos dirían que cada uno elige, que si se celebra un contrato entre partes no hay nada injusto y que no existe ningún problema si no se daña a terceros. A diferencia de esto, Pío IX marca que la actividad que lleven adelante las personas es de todo punto indispensable que la hagan con honestidad, con justicia, con integridad y caridad, y que siempre tengan a Dios presente. Y en relación a esto último se agrega que algunos, sin preocuparse en lo más mínimo del prójimo, no buscan otra cosa ni tienden sino a sus propias utilidades y bienestar. Hablamos de aquella insaciable pasión de dominar y de ganar, con la cual, desechando las normas de la honestidad y de la justicia, no dejan de juntar y de cualquier modo acumular las riquezas con codicia, y concentrados ansiosamente solo en las cosas terrenas, olvidados de Dios, de la religión y de sus almas, ponen criminalmente toda su felicidad en amontonar riquezas y tesoros pecuniarios. Como vemos, esto es radicalmente contrario a la visión liberal y libertaria, que consideraría una frase como la anterior seguramente algo socialista y liberticida, ya que desde su punto de vista cada uno con su dinero hace lo que quiere, y se le podría agregar también lo dicho por Pío XI en Vigilanti Cura de 1936, cuando hablaba de malas pasiones, entre ellas la codicia del lucro. El indiferentismo y sus consecuencias en las costumbres también son denunciados en Arcanum Divina Sapientia de León XIII en 1880, cuando se dice que el matrimonio, por su misma institución, sólo puede verificarse entre dos, y que el vínculo nupcial está tan íntima y tan fuertemente atado por la voluntad de Dios que por nadie de los hombres puede ser desatado o roto. Si ustedes se lo ponen a pensar, no hay nada en la ideología del liberalismo que pudiera impedir, por ejemplo, que se celebren matrimonios entre 3, 5 o 10 personas, porque simplemente sería un contrato que se da voluntariamente entre los participantes. Por otro lado, si bien sería probablemente ingenuo esperar que en la actualidad algún gobierno intente volver atrás con la legalización del divorcio, habría que decir que, por ejemplo, un gobierno como el argentino actual ha intentado facilitar legalmente ese proceso. A su vez, en este caso, León XIII ya criticaba justamente la diferenciación civil y sacramental del matrimonio que se intentaba instaurar, diciendo que en el matrimonio cristiano el contrato es inseparable del sacramento. Y luego agregaba: tan pronto como la ley franqueó seguro camino al divorcio, aumentaron enormemente las disensiones, los odios y las separaciones, siguiéndose una espantosa relajación moral. Por otro lado, en 1888, León XIII, en Libertas, volvía a criticar al indiferentismo, en este caso al religioso y a la libertad de prensa, diciendo: una de esas varias conquistas de la libertad que se dicen logradas en nuestros tiempos, la primera, considerada en los particulares, es la que se llama libertad de cultos, y también la libertad de hablar y de imprimir cuanto place.
Bajo esta misma lógica, Pío X, en la encíclica Iam Dudum in Lusitania de 1911, veía cómo está también prohibido poner no solo en los monumentos públicos, sino en las casas particulares, señal alguna de religión católica, pero no se prohíbe lo que ofende a los católicos. En este caso habría que hacer el matiz de que, al menos en Argentina, no están prohibidos los símbolos católicos públicamente, aunque sí se logró que en muchos casos estén mal vistos, y sería muy ingenuo no notar que no solo que se los evita, sino que prácticamente se los ha hecho desaparecer de lo público disimuladamente. Por otro lado, el relativismo con respecto a lo que ofende a los católicos es claro. Yo, en un video como este o en una aparición pública, tendría que autocensurarme para hablar criticando el accionar de ciertos grupos políticos o religiosos, y en cambio nada me pasaría si hago alguna acción o algún dicho contra el propio catolicismo. Y por cierto, eso lo deja pasar un presidente libertario. En relación al indiferentismo en las costumbres, puede notarse perfectamente la diferencia con la visión liberal libertaria, por ejemplo, en lo que dejó por escrito Pío XI en 1931, en la encíclica Quadragésimo Anno, cuando dice: «Es verdad que a las familias y a los individuos se les ha de dejar su justa libertad de acción, mas ello siempre sin daño del bien común y sin injusticia alguna de las personas». Y luego se podría agregar, para ampliar esta visión, lo que dijo Juan XXIII en Mater et Magistra en 1961. El derecho de propiedad sobre los bienes es un derecho natural. Sin embargo, según el orden objetivo establecido por Dios, el derecho de propiedad está dispuesto de tal manera que no puede constituir obstáculo para que sea satisfecha la ineludible exigencia de que los bienes creados por Dios para todos los hombres equitativamente afluyan a todos, según los principios de la justicia y de la caridad. Y en Rerum Novarum de 1891, León XIII también dice: «Si dentro del mismo hogar doméstico se produjera una grave perturbación de los derechos mutuos, el Estado puede intervenir para atribuir a cada uno su derecho, pero esto no es usurpar los derechos de los ciudadanos, sino asegurarlos y defenderlos con una protección justa y obligada». Esto me llamó particularmente la atención porque es diametralmente opuesto a lo que aparece dentro de la ideología libertaria, más concretamente en la línea de Rothbard, e incluso pueden ir directamente al libro La ética de la libertad, capítulo 14, donde van a ver claras diferencias. Rothbard creía que de ninguna manera el Estado podría meterse en nada dentro de una propiedad privada, que no había ningún derecho para hacer eso, y de hecho eso lo lleva a tener unos razonamientos bastante aberrantes con respecto a lo que personas de poca edad podrían llegar a hacer de un día para el otro, porque se supone que la mayoría de edad sería una arbitrariedad del Estado. También habría que mencionar la preocupación de Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis de 1987, cuando menciona que es muy alarmante constatar en muchos países el lanzamiento de campañas sistemáticas contra la natalidad, cosa en la que sabemos que el catolicismo está abiertamente en contra, excepto algunos grupos perdidos que andan por ahí, que son minoritarios, mientras que dentro de la corriente liberal, discípulos de esas ideas son los que han recomendado la baja de la natalidad. Como también puse en el título de esta sección, el indiferentismo tiene consecuencias desde el catolicismo en la forma de organizarse políticamente y en la forma de llevar adelante la política. Pío IX, en Quanto Conficiamur de 1863, hablaba del problema del desprecio a la potestad eclesiástica, a las cosas sagradas y a las leyes, y derivado de esto, León XIII, en Immortal Dei de 1885, dejaba en claro que en el Estado visto desde la perspectiva católica, necesario es, por lo tanto, que las dos potestades estén coordinadas entre sí. La una atiende directa y principalmente al cuidado de las cosas temporales,
y la otra a la adquisición de los bienes sobrenaturales y eternos. En la esfera política y civil, las leyes se enderezan al bien común, debiendo ser dictadas no por el voto apasionado de las muchedumbres, fáciles de seducir y arrastrar, sino por la verdad y la justicia. León XIII agrega sobre este tema en la encíclica Libertas de 1888. La potestad pública tiene su primer origen, una vez que ya no está la Iglesia, en la multitud, y además en cada uno la propia razón es único guía. Por todo esto, el poder pasó a ser proporcional al número, y la mayoría del pueblo es la autora de todo derecho y obligación. Todo esto es al final una pendiente que conduce a la tiranía. Esto es sumamente interesante porque el liberalismo, dejando de lado la potestad de la Iglesia, lo único que generó es el llamado reino de la cantidad, o sea, esto que se dice de que la potestad pública ahora pasa a estar en la multitud, de manera que mediante el liberalismo no hicimos otra cosa que llegar a un colectivismo en el que nos maneja lo que quiere la mayoría, y si la mayoría quiere alguna pavada, no nos queda otra que agachar la cabeza, aunque sea algo equivocado o una mentira objetivamente. Alrededor del problema del igualitarismo, salido desde el pseudonaturalismo o falso naturalismo, León XIII, en la encíclica Humanum Genus de 1884, dice: «Dogmatizan los naturalistas que los hombres todos tienen iguales derechos y son de igual condición en todo». En este caso, lo que se responde frente a esto desde el catolicismo se complementa bien con el video en el que analizamos la visión de Plinio Correa de Oliveira, en donde él justamente hablaba de en qué medida hay que defender la igualdad y cuándo no es correcto. Por eso el propio León XIII dice: «Todos los hombres son ciertamente iguales, nadie duda de ello, si se consideran bien la comunidad igual de origen y naturaleza, el fin último cuya consecuencia se ha señalado a cada uno, y finalmente los derechos y deberes que de ellos nacen necesariamente. Mas como no pueden ser iguales las capacidades de los hombres y distan mucho uno de otro por razón de las fuerzas corporales o del espíritu, y son tantas las diferencias de costumbres, voluntades y temperamentos, nada más repugnante a la razón que el pretender abarcarlo y confundirlo todo y llevar a las leyes de la vida civil tan rigurosa igualdad. Si todos fueran iguales y cada uno se rigiera a su arbitrio, nada habría más equivocado, vamos a decir, que semejante sociedad, mientras que si todos en distinto grado de dignidad, oficios y aptitudes armoniosamente conspiran al bien común, retratarán la imagen de una ciudad bien constituida según pide la naturaleza». Por otro lado, en Pascendi Dominici Gregis, de Pío X en 1907, se critica otra característica de los modernistas naturalistas que ya empezaban a extender la idea de que la religión, en este caso la católica, es simplemente un fruto propio y espontáneo de la naturaleza, cosa que más adelante iba a terminar sirviendo para crear la corriente que directamente considera que las religiones no son más que convencionalismos inventados en diferentes lugares por grupos humanos, para garantizarse la supervivencia, idea que, esto corre por mi cuenta, me animo a pensar que puede llegar a estar sobre todo en una gran cantidad de liberales, aunque no sería algo solo propio de ellos, sino justamente de la modernidad. Claramente, entre el catolicismo y el liberalismo hay una diferencia enorme en la forma en la que se ve la relación entre el individualismo y la comunidad. Puede haber una coincidencia, por ejemplo, cuando leemos a León XIII en 1885 en Immortal Dei diciendo lo siguiente: «No pudiendo en la soledad procurarse todo aquello que la necesidad y el decoro de la vida exigen, como tampoco lo conducente a la perfección de su ingenio y de su alma, la providencia de Dios dispuso que el hombre naciera inclinado a asociarse y unirse a otros, ya en la sociedad doméstica, ya en la civil, única que le puede proporcionar todo lo que basta perfectamente para la vida». Esto es similar al liberalismo, aunque a muchos les resulte raro, porque como vimos en el video de la historia del individualismo,
personajes como Adam Smith o como Mandeville pensaban una cosa bastante parecida, pensaban que los seres humanos estamos naturalmente inclinados a socializar y por eso negaban la existencia de un contrato social. Pero, por ejemplo, el propio León XIII, en el año 1892, en Au milieu des sollicitudes, menciona que la religión y la religión solamente, es decir, la católica, pueden crear el vínculo social, que sólo ella mantiene la paz de una nación sobre una base sólida. Su objetivo, es decir, el de una persona católica, no es sólo el encontrar en los demás medios de proporcionar su bienestar material, sino sobre todo atraer la bendición de la mejora moral. Esto, como vimos, sí que no se corresponde en nada con lo que decían Adam Smith, Mandeville y todos sus discípulos posteriores. Es totalmente opuesto. Ellos creían directamente que nosotros al resto de personas las usamos y nos aprovechamos de ellas. Pero una diferencia clave entre el catolicismo y el liberalismo es nada menos que el concepto de libertad. En Immortal Day de 1885, León XIII menciona cómo se derivaron aquellos modernos principios de libertad desenfrenada inventados en la gran evolución del pasado siglo y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, nunca jamás conocido y que disiente en muchas de sus partes no solamente del derecho cristiano, sino también del natural. El propio León XIII explica también cómo el concepto de libertad puede ser totalmente alterado para mal, cuando en 1888, en Libertas, dice: «Del uso de la libertad se originan, así como bienes sumos, también males sumos», y luego agrega: «Cuando los demás animales se dejan llevar solo por sus sentidos y solo por el impulso de la naturaleza, buscan lo que les aprovecha y huyen de lo que les daña. El hombre tiene por guía a la razón, en cambio, en cada una de las acciones de su vida». Esto nuevamente podríamos hablar de cómo Adam Smith y Mandeville lo veían de una forma totalmente opuesta. También se dice: «La voluntad, por lo mismo que depende de la razón, siempre que apetece algo que se aparta de la recta razón, vicia profundamente el albedrío y lo usa perversamente». Y además se dice también: «El hombre, precisamente porque es libre, ha de sujetarse a la ley, siempre y cuando la fuerza de la ley se apoye del todo en la autoridad, esto es, en la potestad verdadera. No ha de consistir en hacer lo que a cada uno se le antoje, es decir, la libertad, de donde resultarían grandísima confusión y turbulencias opresoras al cabo de la sociedad». En este punto es cuando se califica al liberalismo como equivalente a lo luciferino. Hay ya muchos imitadores de Lucifer, cuyo es aquel nefando grito «no serviré», que con nombre de libertad defienden cierta licencia tan absoluta como absurda. Son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso que, tomando su nombre de la libertad, ha dado en llamarse liberalismo. Un poco ya pasamos por encima de cómo el catolicismo ve al uso de la riqueza y sus constantes insistencias en la caridad, la ayuda y la justicia social, pero esto puede ser todavía más ampliado. En la encíclica del Papa León XIII del año 1888, llamada Exeunte Iam Anno, se dice literalmente: «Ha surgido una codicia desenfrenada por el dinero que ciega a aquellos a quienes ha dirigido cautivos y en el cumplimiento de su pasión los apura locamente, a menudo sin respeto por la justicia o la injusticia, y no rara vez acompañado de un vergonzoso desprecio por la pobreza de su prójimo». Luego también dice: «El máximo bien del hombre se ubicará entonces en disfrutar de los placeres de la vida y los lujos de la vida, y puesto que no hay nadie que se sienta atraído a la virtud por el impulso de su propia naturaleza, cada hombre naturalmente pondrá las manos sobre todo lo que pueda para vivir felizmente en el botín de los otros». En 1890, el propio Papa León XIII, en Sapiencia Cristiana, dice: «La abundancia grande de riquezas, si bien proporcionan comodidades, aumentando las delicias de la vida, de ningún modo satisfacen al alma,
creada para cosas más altas y nobles, y en 1901 el mismo Papa agrega en la encíclica Graves de Comuni: según aquellas palabras de Cristo, dad limosna de lo que os sobra. Los socialistas, en este caso él se está refiriendo a los socialistas, pero me pareció que también podía aplicar mucho a los liberales, dice, los socialistas la reprueban y quisieran suprimirla, como injuriosa a la nobleza ingénita del hombre. Mas cuando se da limosna, según la prescripción evangélica y conforme al uso cristiano, ni alienta la soberbia en quien la hace, ni avergüenza a quien la recibe. Tan lejos está de ser indecoroso al hombre la limosna, que antes bien, para estrechar los vínculos de la sociedad humana, fomentando la necesidad de deberes entre los hombres, porque no hay nadie, por rico que sea, que no necesite de otro, ni nadie absolutamente pobre que no pueda ayudar en algo a otro. Alrededor de esto, el Papa Pío XI directamente consideró que en la situación difícil de los obreros, el Estado directamente tenía que tener un rol ayudante, y en 40º año de 1931 llega a decir: hacia los obreros que se hallan en el número de los pobres y necesitados, debe el Estado dirigir preferentemente sus cuidados y su providencia. No faltaron, aun entre los mismos católicos, quienes miraban con suspicacia los intentos de los obreros por formar tales asociaciones. Ahí en ese caso se está refiriendo a asociaciones que había sugerido crear el Papa León XIII en Rerum Novarum. No faltaban personas que veían con suspicacia esto como si tuvieran cierto resabio socialista o revolucionario. También se dice: la Sagrada Escritura y los Santos Padres constantemente declaran con clarísimas palabras que los ricos están gravísimamente obligados por el precepto de ejercitar la limosna, la beneficencia y la liberalidad, refiriéndose con liberalidad a la gentileza. Verdad es que, durante mucho tiempo, el capital se adjudicó demasiado a sí mismo. Todo el rendimiento, todos los productos los reclamaba para sí el capital, y al obrero apenas se le dejaba lo suficiente para reparar y reconstituir sus fuerzas. Y en este punto se da una consideración clave: la cuantía del salario debe atemperarse al bien público económico. En cambio, en el liberalismo, la recta organización del mundo económico puede entregarse al libre juego de la concurrencia de las fuerzas. Más aún, de tal principio, como de fuente emponzoñada, nacieron todos los errores de la ciencia económica individualista, la cual, suprimiendo por olvido o ignorancia el carácter social y moral del orden económico, sostuvo que éste había de ser juzgado y tratado como totalmente independiente de la autoridad pública. La caridad social debe ser como el alma de un orden correcto, un orden católico. Juan XXIII, en Mater et Magistra de 1961, habla de cómo el modelo liberal niega toda relación entre la moral y la economía. Motivo único de la acción económica, se afirmaba, es el provecho individual. La ley del más fuerte encontraba plena justificación en el plano teórico y dominaba el terreno de las relaciones concretas entre los hombres. Juan Pablo II, en Laborem Exercens de 1981, explica algo clave en relación al valor del trabajo cuando dice: el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. A esto va unida inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética. Es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Y se dice también: cuando hay situaciones difíciles como el desempleo masivo, la obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias, es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral, en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes, o para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia. En el año 91, Juan Pablo II también diría en 100º año:
Ciertas formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. Además dice, si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta a ese capitalismo desde el catolicismo es absolutamente negativa. La Sagrada Escritura, se dice también, nos habla continuamente del compromiso activo en favor del hermano y nos presenta la exigencia de una corresponsabilidad que debe abarcar a todos los hombres. Esta exigencia no se limita a los confines de la propia familia y ni siquiera de la nación o del Estado, sino que afecta ordenadamente a toda la humanidad. León XIII, en Immortal Day, en 1885, ya decía: todo cuanto pueda contribuir a ensanchar el dominio de las ciencias lo verá la Iglesia con agrado y alegría, favoreciendo y promoviendo, según su costumbre, todos los estudios que traten del conocimiento de la naturaleza, en los cuales, si el entendimiento alcanza algo nuevo, la Iglesia no lo rechaza, como tampoco lo que se inventa para decoro y comodidad de la vida. Antes bien, enemiga del ocio y de la pereza, desea en gran manera que los ingenios de los hombres, con el ejercicio y el cultivo, den frutos abundantes. Se abraza de todo corazón y con alegría los progresos que trae cada tiempo, cuando de veras promueven el bienestar de esta vida. En todo caso, lo que se condena es la criminal ansia de revoluciones y novedades, y en Libertas, en 1888, el mismo Papa agrega: por lo mismo, dista tanto el magisterio de la Iglesia de poner obstáculos al deseo de saber y al adelanto en las ciencias, o de retardar de algún modo el progreso y la cultura de las letras, que antes les ofrece abundantes luces y segura tutela. Ahí encontramos una explicación a la que a veces han estado intentando llegar algunos conservadores cuando explican que en realidad ellos se oponen a un cierto tipo de progresismo, pero no al progreso en sí, pero nunca toman como fuente al catolicismo para explicarlo. Mención especial, antes de terminar, habría que hacer a la encíclica Rerum Novarum, que en gran medida tiene mucho de todo el contenido que mencioné en este video encapsulado en sí misma, y que justamente lo poco que la nombré no se corresponde con su importancia. De hecho, es difícil pensar que la Iglesia hubiera estado alerta frente al liberalismo sin esa encíclica y sin el peso del trabajo de León XIII. Por otro lado, también hay que decir que todo lo que hemos visto también han sabido los papas que era impulsado muy concretamente por grupos ocultos, que si llegaron a tener poder en nuestros respectivos países no fue porque fueran intencionalmente elegidos o voluntariamente elegidos, sino en todo caso lograron poder porque siempre trabajaron mediante la infiltración para lograr sus objetivos. Hay que también tener en cuenta, ya llegando al final y a las conclusiones, que la Iglesia dice muy concretamente en estas encíclicas de algunos papas que no se condena ninguna de las formas de gobierno, pues nada contienen, al menos en el aspecto teórico, que choque con la doctrina católica. Antes bien, puestas en práctica con prudencia y justicia, pueden todas ellas mantener al Estado en orden perfecto. Esto también vimos hace un tiempo que lo decía Plinio Correa de Oliveira. Pero cuidado, tampoco hay que dejarse engañar, porque ya sabemos que, por ejemplo, en la teoría la democracia puede ser aceptable para el catolicismo, pero en la práctica, un ejemplo podría ser la democracia que tenemos acá en Argentina, puede estar totalmente viciada y corrupta, y entonces en ese caso es otro cantar. Otra cosa que me parece importante mencionar acá en las conclusiones es que, bueno, voy a tratar de dejar un cuadrito hecho a modo de resumen, como para que el que quiera le saque una captura de pantalla y demás.
Y por último, me parece interesante mostrar lo que dice Juan Pablo II en el año 1987 en la encíclica Solicitud Rei Socialis, cuando menciona: la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal, como ya afirmó el Papa Pablo VI en su encíclica. En efecto, no propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Esto me parece bastante interesante y creo que puede ir bien en el final a modo de resumen, porque ya vimos en otros videos que técnicamente los liberales a lo que se oponen en realidad es al control planificado y centralizado desde un solo punto. A eso lo consideran la fatal arrogancia, porque no habría manera de conocer todas las variables que puede haber. Y técnicamente también lo que ellos quieren son condiciones. Ellos dicen lo único que el Estado tendría que garantizar como mucho son condiciones. ¿Y cuál es el problema? Que, como vemos en esta cita, el catolicismo en verdad eso es lo que ofrece condiciones que están apoyadas en lo que dije al principio, en una noción del bien y del mal, en por qué hay que seguir el bien y hay que rechazar el mal. Pero el verdadero problema por el cual las dos corrientes siguen siendo incompatibles, me refiero al catolicismo y al liberalismo, es porque en realidad su noción de qué está bien y qué está mal y por qué hay que seguir a uno y rechazar al otro son lo que es verdaderamente distinto. De manera que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.